Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Versículo 5 al versículo 11. Dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a hacer una oración ya para comenzar. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Tu palabra dice que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es verdad, es mejor estar en tu presencia, es mejor estar adorándote, exaltándote con todo nuestro corazón, rindiendo nuestras vidas, Señor, escuchando tu palabra, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Hacedor. Y aquí estamos delante de ti, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, Señor. Eres admirable, príncipe de paz, eres maravilloso, eres todo glorioso, Dios. Y hoy estamos aquí para escuchar tu palabra. Cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. No queremos salir igual que como entramos, Señor. Tu palabra es la que tiene el poder para cambiarnos, para restaurarnos, para renovarnos, para levantarnos. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra como una lumbrera, Señor, que alumbra, Señor, nuestra vida y nuestro caminar. Te pido que hables también a la vida de mis hermanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Este es nuestro tema 6, adoptemos la misma actitud de Cristo. Y ya leímos estos versículos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Algunos creen que estos versículos que acabamos de leer formaban parte de un himno que cantaban los primeros cristianos. Posiblemente exista en la actualidad un canto que esté relacionado a este pasaje, no lo sé. Pero si no existe, sería bueno que algún adorador escribiera un canto de estos versículos, porque son muy hermosos. Otros estudiosos de las Escrituras se refieren a este pasaje como la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento, conocida como la kenosis. Esta palabra se desprende de otra que es keno, que significa vaciarse totalmente. La pregunta que surge de inicio es: ¿de qué se vació el Señor? ¿Cuál es la kenosis de Cristo? Lo vamos a ver más adelante. Está claro que el apóstol Pablo, que era un hombre erudito en las Escrituras, conocía la ley, él no pretendía darles una clase profunda de la doctrina de la kenosis a los filipenses. Él tenía en mente otra cosa. Aunque para ser honestos, este pasaje nunca deja de maravillarnos por la profundidad de sus palabras que apuntan ¿a dónde? Al Dios encarnado, que dejó toda su gloria para habitar entre nosotros, conocido también como el milagro más grande de todos los milagros. Pablo se dio cuenta que había algunos filipenses con falta de humildad, y esto estaba produciendo serias dificultades dentro de la congregación. Por eso Pablo los exhorta a que adopten la misma actitud de Cristo, nuestro supremo ejemplo en humildad, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, una de las virtudes cristianas principales en la manifestación de la vida nueva es la humildad, No obstante,
Es algo que choca frontalmente con nuestra naturaleza caída, porque en el yo, en el yo-yo, en el yo, se asienta la arrogante grandeza de un concepto personal equivocado que impide la entrega hacia los demás y la aceptación voluntaria y sin reservas de darse a favor de otros. Pero, mis hermanos, la humildad es el único camino para poder convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor. Y es el único modo en que podemos tener comunión con Él. Eso lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías 66:1 y versículo 2 dice así la palabra. Vaya conmigo ahí rápidamente y vea lo que dice la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiene temor de mí, de mi palabra. Entonces, la humildad es el único camino para poder convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor. Y es el único modo en que podemos tener comunión con Él. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser instrumentos en las manos de Dios? ¿Cuántos quieren tener una deliciosa comunión con el Señor? Dios mira el corazón de los humildes. Dios atiende a los humildes. Pablo, en este pasaje de la carta a los Filipenses, formula un admirable llamamiento a la humildad y unidad como medio de resolver dichos conflictos, y para eso pone el ejemplo, el supremo ejemplo de humildad, a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, las bendiciones recibidas y experimentadas por los cristianos son el resultado de una obra de gracia hecha por el Señor, en la más profunda experiencia, no solo de humildad, sino de humillación. Este modo de vida se manifiesta absolutamente en Cristo, a quien debe ver el cristiano continuamente como referencia de conducta y modo de vida. Pablo también les recuerda la grandeza de la humillación del Señor para hacerles sentir que si Él se humilló de tal manera, los creyentes deben seguir su ejemplo y hacerlo en la misma medida. Amén, porque somos seguidores del Señor. El llamamiento a la humildad, considerado a la sombra de la humillación del Señor, quien no estimó sus derechos eternos como Dios, sino que en un acto de entrega voluntaria descendió hasta lo más bajo para hacer posible la obra de redención, la obra de la redención. Esto, mis hermanos, tiene que producir consecuencias a quienes lo han recibido como Salvador y lo han reconocido como Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo hoy nos invita a asumir la forma de pensamiento de Jesús, a adoptar la misma actitud. Quien renunció voluntariamente a sus derechos, privilegios, renunció a toda su comodidad que tenía en el cielo, etcétera, para entregarse sin reservas y sin condiciones. Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesús. Por eso el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En palabras más concretas, este versículo dice: adopten la misma actitud de Cristo. ¿Cuál actitud? La vamos a descubrir en los siguientes versículos, pero vamos a leer el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Siendo, esta palabra pertenece al verbo griego hiparchein, que describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiar. Pablo empieza diciendo que Jesús era esencialmente e inmutablemente Dios. Luego pasa a decir que Jesús era en la forma de Dios. Aquí se usó la palabra morfe, que refiere a la forma esencial que nunca cambia.
afirmando que en Jesús su esencia inalterable es la divinidad, porque solo Dios puede existir en forma de Dios. Jesús es Dios. Pablo nos dice también que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La frase para cosa a que aferrarse es harpatmos en el griego, que procede de un verbo que quiere decir agarrar, arrebatar o tomar a la fuerza. Es lo que significa. Entonces, entendemos que Jesús no tuvo necesidad de tomar a la fuerza el lugar de Dios o aferrarse a ser igual a Dios, porque Él tenía la naturaleza divina. Cuando Cristo estaba a la mano derecha del Dios Padre, antes de que bajara a este mundo, Él no se estaba aferrando a su elevada posición que Él ya tenía. Tampoco dejó el cielo de mala gana. Él descendió a esta tierra en obediencia, voluntariamente y con alegría. Así lo describe el libro, o la carta a los Hebreos, mejor dicho. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Él descendió a esta tierra en obediencia, de manera voluntaria y con gozo. Es lo que dice aquí este versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vaya conmigo ahora a Hebreos 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Bueno, estos versículos apuntan a nuestro Señor Jesucristo, está claro. Pero bien, aquí tenemos 3 principios para todos los cristianos. Es decir, que todas las cosas que hagamos por los demás deben ser motivados o motivadas porque deseamos obedecer al Señor de manera voluntaria y con gozo. Eso implica hacer a un lado nuestro yo, nuestros derechos y toda comodidad, como lo hizo el Señor. Porque, hermanos, la verdadera libertad no consiste en retener los derechos, sino en ser capaz de desprenderse de ellos. Este es un excelente ejemplo para quienes en Filipos eran incapaces de declinar sus derechos, manteniendo el conflicto entre ellos sin tener en cuenta que Cristo realmente tuvo derechos supremos e ilimitados. Sin embargo, no los consideró como irrenunciables, para poder entregarse personalmente a favor no de sus amigos, sino de sus enemigos. Qué gran ejemplo que estamos encontrando aquí. Si me acompaña ahora al versículo 7, aquí en el capítulo 2. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. El verbo griego kenun o kenon quiere decir literalmente vaciar totalmente. Vaciar totalmente no significa que el Señor se vació de su deidad. Algunos lo han interpretado así. Lo vamos a estudiar ahorita. Aunque Cristo existió eternamente en la misma naturaleza de Dios igual que el Padre, gobernó la creación en majestad y recibió la adoración de los ángeles en el cielo, no consideró esa igualdad como garantía. No consideraba que la dignidad de su posición fuera algo a que aferrarse o aprovecharse y usarlo para sus propios fines. Más bien aceptó con humildad la misión de la encarnación, en la cual renunciaría a las glorias del cielo por un tiempo. Asumió la naturaleza del ser humano para ocultar el esplendor, la majestad de su deidad detrás de la forma de un esclavo. Aunque tenía todo el derecho de continuar con ilimitado poder y autoridad manifiesta, de irradiar la misma esencia y la gloria de la deidad, de recibir nada más
que la adoración excelsa de las huestes celestiales, de inmune a la pobreza, del dolor a la humillación, no contó con egoísmo esas bendiciones, sino que las sacrificó para hacerse hombre y lograr la salvación de los pecados. Él se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? Bueno, algunos creen que se despojó de su deidad y otros que se despojó de sus atributos, pero el contexto y las frases posteriores niegan tal cosa. De hecho, toda la Biblia lo niega. Este versículo, en otra versión, nos arrojará más luz para entender de qué se despojó el Señor. Les voy a leer este versículo 7 en otra versión. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿A qué renunció? ¿De qué se despojó? Bueno, a todos sus derechos, a todos sus privilegios, a la gloria que gozaba en la eternidad, a los honores, a los reconocimientos. Repito, despojó, que no. Nos habla de la humildad de Cristo en la encarnación. En vez de insistir en sus derechos para continuar con su poder y autoridad divina, el Hijo Eterno de Dios se entregó por nosotros de manera desinteresada, asumiendo una naturaleza humana para salvarnos de la condenación del infierno. Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de un siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En el principio era el Verbo. ¿Qué más sigue? Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo era Dios? ¿El verbo era con Dios y el Verbo era Dios? En el principio era el Verbo, es decir, Él ya existía. Ahí nos habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Es decir, Él ya estaba en la eternidad, Él recibía toda la gloria, todos los ángeles le adoraban, Él recibía todo reconocimiento por parte de ellos. Los ángeles le adoraban constantemente y Jesús como Dios hombre, dejó de escuchar el santo, santo, santo de los serafines mientras estuvo aquí en la tierra. Pero no se aferró y renunció a esos cánticos en los cielos para cambiarlos, de cierta manera, por gritos de aquellos que lo clavarían en una cruz y que decían, crucifícale, crucifícale. Cristo adoptó la posición de un esclavo para servirnos a todos nosotros. Jesucristo renunció a todos sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. Mis hermanos, como Cristo, debemos tener una actitud de siervo y servir por amor a Dios y a los demás. Con frecuencia, la gente excusa su egoísmo, orgullo o maldad, reclamando siempre sus derechos. Es que es mi derecho. Reclamando sus derechos, piensan, puedo hacer trampa en este examen, después de todo, merezco pasar de grado, o puedo gastar todo este dinero, para eso trabajo, o puedo abortar, tengo derecho a controlar mi propio cuerpo. Exigimos, reclamamos nuestros derechos, pero como creyentes debemos tener una actitud diferente que nos permita poner a un lado nuestros derechos por el bien de los demás, a fin de servirles. Si decimos que seguimos a Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. Debemos desarrollar su actitud humilde, aunque no recibamos reconocimiento por nuestro esfuerzo. Hermano, no se aferre por sus derechos. Más bien sirvamos como Cristo sirvió. Cristo además adoptó la forma de hombre para identificarse ¿con quién? Con nosotros. Aquel que dijo, yo soy el pan de vida, ahí en el desierto, tuvo hambre. Aquel que dijo, vengan a mí todos aquellos que están sedientos, en la cruz que dijo, tengo sed, para identificarse con nosotros.
al creador de todas las cosas que vemos y que no vemos, ahí estaba en la cruz del Calvario. Todo ese poder que Él tenía en los cielos, ese Dios poderoso, ahora estaba en la cruz del Calvario, como el hombre más débil, por así decirlo. Pero Él tomó forma de hombre para identificarse con nosotros. En los cielos, nuestro amado Salvador no conocía el cansancio, pero le era necesario pasar por Samaria, cansado del camino. Llegó hasta donde estaba un pozo, bien cansado nuestro Señor Jesús. Él no conocía eso. Él no conocía el hambre, tampoco la tristeza, tampoco la soledad, ni el menosprecio, ni el dolor. Pero todas esas cosas entraron a formar parte de su experiencia como hombre. ¿Para qué? Para entendernos, mis hermanos. Para entendernos. Voy a poner una analogía a lo mejor un poco graciosa. Para que nosotros podamos entender, por ejemplo, a una hormiga. ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué se esconden? Pareciera que nada más salen unas temporadas, ¿se ha dado cuenta? ¿Y dónde están? No, pues están en su casita, ¿verdad? Con toda esa comida que ya tienen ahí para enfrentar el invierno. Para que nosotros podamos entender a una hormiga cómo trabaja, cómo son, pues tienes que rebajarte, ¿no? Para tomar, digamos, un cuerpo de una hormiguita y estar entre ellas y entender lo que hacen, cómo se comunican. Bueno, ya se entendió, ¿no? Nuestro Señor Jesús se humilló, se bajó a la condición de un hombre para que Él nos, bueno, no es que no nos entienda, para identificarse con nosotros. Pero Él no conocía nada de esto, ni el hambre, ni la tristeza, ni el dolor, ni el menosprecio. Claro. Así que cuando nosotros estamos enfrentando alguna situación en nuestra vida, el Señor, claro que nos entiende. La única diferencia es que Él no pecó en este mundo. Pero Él enfrentó todo esto, como hombre. Bien, el Dios eterno pisó este mundo y ahora padecía como uno de nosotros para identificarse. Vaya conmigo al versículo 8 ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 8 dice, hallándose en la condición de hombre. Pablo insiste en lo mismo. La palabra que traduce por condición es gema, con J, en el griego, que se refiere a una forma que cambia. Es decir, que Jesús vivió como humano y vivió como cualquier persona. Él fue niño. Ustedes pueden leer la historia del Señor Jesús y lo encontramos a los 12 años enseñando a los eruditos de la palabra y le hacían preguntas bien difíciles y les contestaba a esa edad. Él fue niño, ¿verdad? Y creció. Creció como humano, un joven, un adulto, tuvo una familia, trabajó como carpintero también. Fíjense qué hermoso ejemplo de nuestro Señor, que tampoco se aferró a nada de este mundo. ¿Se han dado cuenta? Él no tuvo un trabajo donde ganaba mucho dinero, él no tuvo un hogar donde vivir, no se casó, no se aferró a nada de eso y nosotros nos aferramos a todo eso. Qué gran ejemplo nos da el Señor. No tenía casa, ahí donde le ganaba el sueño, ahí se quedaba. Por eso, cuando desafiaba a sus discípulos, ¿me quieren seguir? A veces no como. Tengo que recorrer grandes distancias para predicar el Evangelio. ¿Estás dispuesto? Toma tu cruz, nígate a ti mismo y sígueme. Es decir, renuncia a todos tus derechos, a todos tus privilegios y a toda tu comodidad y después ven y sígueme. No, pues ahí
De toda la multitud quedaban nada más 2 detrás del Señor, porque nadie estaba dispuesto a renunciar a todo eso. Los versículos 6, 7 y 8 forman un pasaje muy breve, pero no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos presenta la absoluta realidad de la divinidad y de la humanidad de Jesús de una manera tan conmovedora, ni de una manera tan viva, el sacrificio que Él hizo cuando se despojó de todos sus derechos y privilegios y asumió tomar la forma de siervo y de hombre. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón me bendecirá su alabanza. Yo cantaré